Hola chicos y chicas, bienvenidos un vídeo más a mi canal. Mi nombre es Laura para quien no me conozca y en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de mis libros de moda. En este caso, como sabéis, lo voy a dividir en tres. Tengo el primer vídeo subido, que es mis libros de historia de la moda, y en este vídeo, como veis en el título, os traigo mis libros sobre patronaje y costura. Como os dije en el anterior vídeo, os voy a dejar el ISBN de los libros en la descripción del vídeo para que los podáis encontrar con total facilidad. De todas maneras, si ponéis los títulos os van a salir, así que no os preocupéis. Antes de empezar con el vídeo, como siempre me gustaría recordaros que me podéis seguir en mi Instagram. Como sabéis, tenéis el link en la descripción del vídeo. Por allí voy compartiendo cosas de mi día a día, cosas de vídeos que estoy haciendo para vosotras. Os hago encuestas sobre qué vídeos os gustaría ver y cosas así. Así que si os interesa todo eso, me podéis seguir por allí también. Y ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Por cierto, si os gusta la blusa que estoy llevando ahora mismo, es justo el tutorial anterior, así que os lo dejaré por aquí en el vídeo y en la descripción también por si os interesa hacerosla vosotros también. Y ahora sí me callo y os enseño los libros. Vamos a empezar con los libros de patronaje, que en mi caso tengo 4 y pues hay algunos que los he utilizado más que otros, la verdad, no os voy a mentir. Vamos a empezar con el que menos he utilizado. El que menos he utilizado es este, que se titula Cómo funcionan los patrones. Como veis, el libro entero está en inglés y básicamente este libro recoge todos los aspectos de los patrones y nos lo explica de una manera muy técnica. Sobre todo nos explica la terminología, lo que son, por ejemplo, las pinzas, las curvas, las rectas, nos explica un poco de anatomía del cuerpo, los patrones base y un montón de cosas, o sea, todas las partes técnicas de un patrón. Básicamente son los principios fundamentales del pattern making o de hacer patrones, básicamente. Es un libro que se recomienda tanto para gente que está empezando como para gente más avanzada, como para reforzar esos conocimientos. Pero lo que os digo, yo en mi caso me he leído muy poco, me he leído páginas sueltas por encima. Sí que es verdad que me tengo que poner porque no es un mal libro para nada, pero bueno, al final cuando ya sabes hacer patrones da un poco de pereza ponerse a estudiar otra vez. Sí que es verdad que hay muchos temas en este libro que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, nos enseñan a mover las pinzas con varios métodos y de verdad que está súper completo, pero es eso, me tengo que poner y me da un poco de pereza. Ahora mismo os enseño un poco el índice del libro para que veáis que en realidad tiene un montón de contenido. Tiene desde los básicos, que os enseñan incluso la descripción de un patrón, porque mucha gente no sabe lo que es. Nos enseñan también la importancia de hacer pruebas antes de hacer la pieza final. También cómo tomar medidas y, como veis, el tema de las pinzas está muy bien explicado, ya que tiene 2 capítulos enteros, el 5 y el 6. Y después, como veis, toca también muchísimos otros temas, como por ejemplo el centímetro de costura, anatomía de los patrones, varios métodos de hacer patrones, instrucciones del corte, aumentar y disminuir volumen, también aumentar y disminuir volumen con las pinzas. Y como veis, este tema tiene bastantes capítulos. En total son 52 capítulos de pura información y la verdad que lo veo súper completo, pero lo que os digo, si ya sabéis hacer patrones, si ya sabéis todas estas cosas, se hace un poco pesado. Pero como os comentaba, no significa que sea un mal libro, sino todo lo contrario, lo veo una guía súper completa. Ahora pasamos a los 3 siguientes libros, que son de la misma serie, digamos. Son unos libros súper conocidos y son los de Pattern Magic. Estos de aquí, que son de la misma autora, los 3. Yo en mi caso tengo el Pattern Magic 2, el Pattern Magic 3 y el Pattern Magic de telas elásticas. La autora es Tomoko Nakamichi, como veis aquí. De todas maneras, como sabéis, os lo dejo en la descripción del vídeo. Y la verdad que son libros súper interesantes. Ya solo viendo las portadas vemos que tiene una complejidad bastante interesante. Y advertiros que estos libros son ya para gente que sabe hacer patrones, mínimo los patrones base y alguna transformación, porque en estos libros no os van a enseñar a hacer los patrones base como en el otro, por ejemplo. En este libro se trabajan simplemente transformaciones para crear este tipo de volúmenes. Como veis, nos enseñan como las fotos de los modelos al principio y luego las instrucciones para transformarlo. Así que si os los queréis comprar, os recomiendo que tengáis una buena base de inicio para comprender las transformaciones y las instrucciones que vienen en los libros. Al principio tenemos obviamente el índice y también unas instrucciones de cómo utilizar este tipo de libros.
nos ponen toda la simbología que utilizan aquí y su significado para que sepamos, una vez vemos las instrucciones, de qué manera nos marcan el sentido del hilo, el sentido del bies, los piquetes, etc. Y ya es todo el libro pues con los modelos que nos enseñan y las transformaciones. Lo chulo y lo interesante de estos libros son los diferentes volúmenes que consigue. Y gracias a la explicación de las transformaciones no solo conseguimos el volumen que ella nos enseña, sino que además podemos aplicarlo a otras prendas o incluso modificarlo de alguna manera para que nos quede 100% a nuestro gusto. O sea que no tenemos que ser 100% fieles al diseño que nos enseñan, sino que de estos diseños se aprenden muchas otras cosas. Ahora os dejaré unas imágenes de los índices y de alguna prenda suelta que viene en los libros. Y la verdad que a mí me encantan, tanto como fuente de inspiración como para realmente aprender a transformar patrones a nuestro gusto 100%. Y por cierto, se me olvidaba deciros que en el libro de las telas elásticas viene detrás los patrones en miniatura para que podamos practicar sin gastar muchísimo papel. Ahora os los enseño. Vale, vemos por aquí que nos viene el cuerpo, el delantero y la espalda en tamaño completo y en tamaño reducido, y por detrás viene la manga también en tamaño completo y en tamaño reducido. Esto la verdad que lo veo un recurso súper útil y un punto a favor de este libro, ya que cuando solo queremos aprender a transformar patrones no hace falta utilizar tanto papel. Y hasta aquí mis libros de patronaje. Ahora vamos con mis dos libros de costura. Los libros que tengo de costura son estos dos. Este que es el más conocido y este que lo encontré de casualidad. Voy a empezar con este mismo. Yo lo tengo en italiano, o sea, tanto el título como la descripción y por dentro está en italiano, pero también está en español, así que me sirve perfectamente. El título es este, que traducido significa el atelier de la costura, y no sé si lo habéis visto aquí, pero nos enseña varias técnicas de plisado de tejido. Nos enseña pliegues y drapeados súper originales, que a mí esto me encanta para transformar un tejido completamente. Y también nos dan algunas ideas sobre cómo aplicar este tipo de plisados y drapeados en ciertas prendas, algunas que nos enseñan pues en una falda, otras en una blusa, en un pantalón, etc. En este libro también tenemos una pequeña guía de los símbolos que utilizan. Por ejemplo, aquí sale pues lápiz, regla, imperdible, máquina de coser, plancha, bueno, pues al final son símbolos súper fáciles de entender. También nos trae la pequeña guía de lo que significa cada tipo de costura. Tenemos por ejemplo la descripción de bastilla, de hilván, sobre hilado, etc. Viene tanto en foto como en dibujito las instrucciones para conseguir el plisado o el drapeado que nos están explicando. Ahora mismo lo estaréis viendo. Tenemos la foto en tejido real de cómo queda el resultado final y el paso a paso súper detallado y con instrucciones de cómo hacerlo. Y nada, la verdad que me parece un libro súper original con un contenido súper útil y precioso, porque es que me encanta todo lo que tiene y las diferentes formas que podemos aplicar estas técnicas, y pues os lo recomiendo 100% si os gustan este tipo de aplicaciones en el tejido. Y el siguiente libro es el gran libro de la costura, súper conocido y súper reeditado. Bueno, me parece muy útil, sobre todo para las chicas que estáis empezando. Aquí os enseña un montón de técnicas de costura, os enseña a hacer proyectos completos, todo tipo de técnicas para terminar vuestras prendas. Os enseña un montón de bolsillos, de fruncidos, de bajos, todo lo que os podáis imaginar. Como estaréis viendo, nos enseña hasta los básicos de costura, materiales, tejidos, patrones, etc., para que vayáis bien preparadas. Y ya más adelante empieza con las técnicas de costura. Nos enseña todo tipo de detalles, ya sea pinzas, cómo coser las pinzas, cómo coser pliegues, cómo hacer fruncidos, cómo hacer diferentes tipos de acabados, como por ejemplo las vistas de los cuellos, del escote, cómo terminar una vista por dentro. Es que tiene todo lujo de detalles. Nos enseña también a hacer y montar cuellos, a hacer todo tipo de bolsillos, como os he dicho antes, a utilizar los bieses, un montón de sistemas de abrochado y bueno, al final un montón de técnicas que vamos a utilizar en casi todos nuestros proyectos. Incluso nos enseñan a reparar desgarros de la tela, o sea que imaginad si es completo el libro. Y ya más hacia el final del libro tenemos proyectos completos, tenemos fundas de cojín, fundas de agenda, tenemos también algún bolso, un delantal y bueno, un montón de proyectos súper sencillos para ir practicando las técnicas.
Y como veis, en este libro también tenemos la foto del resultado final, o sea, de un bolsillo, de una pinza, etcétera, y el paso a paso de cómo se hace, tanto con foto como con descripción escrita. Y nada, qué deciros de este libro, la verdad que lo recomiendo 100% a personas que están empezando y a personas que ya saben un poco más. Yo me lo compré pues hace poquito, la verdad, porque me parece súper interesante y me parece que para tenerlo como guía o como consultorio es súper útil. Yo siempre lo tengo aquí dentro de estas carpetas en mi mesa de costura y cuando no sé hacer algo busco y miro. Y tengo que deciros que el 95% de las veces encuentro lo que quiero. Así que eso, súper recomendado. Y nada, hasta aquí mis libros de patronaje y de costura. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. En el siguiente vídeo de libros os hablaré sobre mis vídeos de ilustración y de dibujo, por si os interesa también. Como os he dicho alguna vez, me parecen ideas súper interesantes para hacer regalos a gente que está estudiando o empezando con la costura. De verdad que os lo van a agradecer infinito. Así que nada, por el momento me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.